Bien, y ya se lo hemos comentado en Noticias 24, la justicia venezolana ordenó hoy detener al líder opositor Leopoldo López. Esto mientras Nicolás Maduro llamó a las Fuerzas Armadas a combatir a los que denominó golpistas. Para profundizar en este tema y también conocer la realidad de los venezolanos en nuestro país, nos acompaña Mari Montesinos. Ella es coordinadora del Partido Voluntad Popular aquí en Chile. Mari, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. A ver, quiero comenzar con lo que ha sido los últimos antecedentes allá en tu país, en Venezuela, y la situación de tu copartidista, en este caso Leopoldo López. Orden de detención. Él habló, de hecho, en la Embajada de España y dijo: recibió el indulto del presidente Guaidó, no le tengo miedo a la cárcel, ni a Maduro, ni a la dictadura. ¿Cómo se maneja la situación de un referente de la oposición como es Leopoldo López? Bueno, nosotros ahora somos el gobierno legítimo y validado por el gobierno de Chile también, que es el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Así que no somos la oposición. Lo que sí hay es una cúpula tratando de perpetuarse en el poder, que hay que ver cómo buscamos la forma pacífica y democrática de sacarla. Ahora, la justicia venezolana es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Hoy en día está en el exilio y ellos no han dictado ninguna orden contra nuestro líder Leopoldo López. Lo que sí es que hay amenaza de secuestro nuevamente por parte de Maduro hacia él, y por lo tanto él pide ser recibido en la Embajada de España. Evidentemente, estamos ante una cúpula que es de terrorismo, que es narcotraficante, que es delincuencial, por lo tanto, él tiene todo el derecho de resguardar su vida. Por eso se explica que haya llegado a la Embajada de España. De hecho, en un minuto estuvo en la Embajada de Chile, finalmente por temas personales termina pidiendo esta posición de huésped junto a su familia. Pero finalmente por las amenazas que ha tenido, no es primera vez, de hecho, también cuando tuvo el arresto domiciliario en algún minuto. Sí, siempre ha recibido amenazas porque, como se puede ver, él es un gran líder político venezolano, él mueve muchas masas y por lo tanto siempre el régimen le ha temido. Hay algunos analistas, porque obviamente aquí se ve distintas partes, visiones, es quizás más cómodo verlo desde afuera, evidentemente. Obviamente entendemos que hay otra situación cuando se vive en Venezuela y se ve esta situación, que viene a Leopoldo López como una figura que en su minuto no logró confluir en su minuto la oposición, y que justamente en las últimas elecciones no logró la oposición en su minuto lograr sacar a Maduro. ¿Por qué podría cambiar ahora la situación? Leopoldo López es un político que siempre ha buscado la reconstrucción de Venezuela, la construcción de la Venezuela que nosotros soñamos y la mejor Venezuela en el fondo. Que eso signifique que él esté o no en el liderazgo, eso realmente a él no le importa. Y tanto así lo podemos ver que él siempre ha puesto la veracidad de su deseo de tener una mejor Venezuela por delante. Él se entregó creyendo en la justicia, estuvo 5 años secuestrado y hoy en día dice: no, basta ya, no le seguimos creyendo ya a esta gente no es democrática, esta gente no aplica la justicia, y por lo tanto yo voy a empezar a ejercer mi derecho a la libertad y voy a empezar a defenderme y a quedarme en libertad para poder ayudar a organizar la reconstrucción del país que nosotros buscamos. Él de hecho dio un elemento que es súper importante para lo que ha sido la situación de las últimas horas, de hecho, que durante el arresto que ha tenido, él tuvo conversaciones con generales. Sí. Pongo el concepto de generales no por cualquier cosa, sino porque durante el día también vimos a Nicolás Maduro con un fuerte contingente de militares, con Vladimiro Padrino encabezando este punto, llamando a las Fuerzas Armadas de Venezuela a ir contra los golpistas. Sí, bueno, en Venezuela no hay un golpe de Estado porque tenemos un gobierno legítimo. ¿A juicio de los chavistas, sí? A juicio de los que quieren perpetuarse en el poder. Y lo que está sucediendo es algo icónico, un punto de inflexión en el que por primera vez en 20 años las Fuerzas Armadas se colocan del lado del pueblo y salen a acompañar al pueblo a protestar. Pero están realmente, perdón Mari, es que esa es también un poco la impresión que se da desde afuera, insisto, desde afuera puede ser muy fácil hablar, pensar, ver esto, pero evidentemente uno tiene dos posturas. Nicolás Maduro, que dice que las Fuerzas Armadas están con ellos, ustedes que dicen que las Fuerzas Armadas están con ellos, entonces uno como que no tiene muy claro la situación. Comparemos hechos con palabras. Vamos. A través de las imágenes pudieron ver Fuerza Armada Nacional marchando con el pueblo venezolano. Eso se puede comprobar en imágenes, pero también podemos ver un Nicolás Maduro que dice que tiene las Fuerzas Armadas, pero en las últimas 24 horas ha cambiado un montón de cargos también de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, empezando por el director nacional del SEBIN, que es la primera institución completa que se le voltea al régimen de Maduro, y deciden abrirle las puertas a Leopoldo López para que salga en libertad, acompañado de esta orden de indulto que emite el presidente Juan Guaidó. Y evidentemente, en menos de 24 horas, Maduro lo manda a cambiar por una persona que él ya había descartado hace bastante tiempo, que es este señor que vuelve a colocar, que es este señor López, que también vuelve a colocar. Entonces vamos a ver hechos con palabras. Él puede decir una cosa, pero con hechos está demostrando otra totalmente. ¿Por qué manda a cambiar a los altos directivos o a los generales que tiene en este momento? Pero ahí uno podría pensar, hecho con palabras, que está muy bien eso,
que tiene Maduro la posibilidad de cambiar a las cabezas de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en este caso el SEBIN, es decir, nuevamente el SEBIN deja de estar con Guaidó y vuelve a Maduro. Claro, porque ellos, ¿qué han hecho durante los últimos años? Antes los ascensos militares eran meritocráticos, se ascendían 2 por año. Hoy en día... La carrera militar. La carrera militar meritocrática. Ahora hoy en día los ascensos son políticos, ascienden 8, 10 generales, tenientes y todo esto para siempre tener una cabeza para cambiar. Y eso lo han hecho siempre, eso se puede comprobar con los años. De aquí para adelante, uno entiende que la estrategia de esta fase final de la Operación Libertad se conoce mucho, de esto estamos comentando acá, que de alguna manera se entienden conceptos generales, no se da una hoja de ruta, una cronología. Uno entendería, y ahí te hago la pregunta, ¿por qué no se puede mostrar las cartas? Claro. ¿Esa es la razón? Sí, eso es una estrategia para evitar que el régimen empiece a movilizar sus piezas también para poder lograr la libertad de Venezuela. La Operación Libertad se llama así porque la libertad es un derecho que se ejerce. Nosotros no podemos esperar que nos regalen la libertad, nosotros tenemos que buscarla por nosotros mismos y la autodeterminación del pueblo de Venezuela, y lo podemos ver en las calles a través de grandes marchas del pueblo venezolano, es que queremos ser libres. ¿Y se puede tomar esa libertad sin tomar, valga la redundancia, el Palacio de Miraflores? Claro que sí, se puede llegar a una estrategia política, democrática, pacífica, sin que lo logremos. Ya tenemos un presidente encargado, ya tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, nosotros podemos ir, digamos, paso a paso logrando esa libertad cada día más, y es lo que buscamos en el fondo. ¿Se descarta completamente ya la negociación política? De hecho, cuando se proclama a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, él decía, las discusiones ya son totalmente banales, no tienen ningún sustento porque los años han demostrado que no van a ningún lugar. ¿Se descartan completamente? No se descarta completamente ir a una negociación. Lo que sí se descarta es las negociaciones fracasadas como las que hubo anteriormente, bajo esas condiciones. Ahora, ¿Qué condiciones, perdón, para...? Es que antes se le pedía que él colaborara a hacer elecciones libres, por ejemplo, que liberara a los presos políticos. Al terminar cada negociación, se duplicaban los presos políticos. Nunca habían elecciones. El 20 de mayo fue una burla a la comunidad internacional. Él se burló de la cara de toda la comunidad internacional, haciendo como una pantomima de lo que iba a ser una elección, que fue fuera de tiempo, que no estuvo bien fiscalizada, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto no se validó. Entonces, hoy en día nadie le quería a Maduro. Pero ¿qué sí se puede hacer? Se puede lograr una negociación en donde le diga, bueno, ¿para dónde te vas? ¿Cuándo te vas? Casa por cárcel. Ese tipo de negociaciones esperamos que se den hoy en día. Se habló del levantamiento cívico-militar. ¿Cómo se va fraguando ese levantamiento cívico-militar? De hecho, escuchábamos del chavismo que en la base aérea, la Carlota, habían sido engañados, que eran 100 funcionarios del ejército venezolano, pero que en realidad eran 20 que se habían sublevado y que pidieron refugio en la Embajada de Brasil. Sí, bueno, eso lo dijo un soldado anónimo que entrevistaron. O sea, nosotros realmente hoy en día hay un bloqueo comunicacional tal que también hay ciertas informaciones que mientras no las podemos validar completamente, no podemos hablar de ellas como tal. O sea, me encanta hablar siempre de los hechos y validarme con acciones que de verdad uno pueda comprobar. Y hoy en día tampoco se puede comprobar que lo que él dice también sea cierto en el fondo. ¿Cuál es tu expectativa con esta reunión que anunciaron el día de hoy Rusia y Estados Unidos? ¿Es importante para la situación de Venezuela? Me parece sumamente importante porque en lo que es la geopolítica internacional, China, Rusia, Estados Unidos, que de todas maneras afectan e impactan la economía mundial, tienen como tema Venezuela. Y entonces es sumamente importante que ellos conversen, tienen el derecho a veto, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Entonces es sumamente importante esta reunión porque de todas maneras no solamente va a afectar muchas cosas a nivel internacional, sino también el destino de Venezuela. Mari Montesinos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. A ustedes, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.